Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast, El Otro Lado del Púlpito. Qué felicidad nos da de estar un episodio más aquí con ustedes y nos acompaña hoy el jefecito. Pastor Juan Manuel Hernández. El jefecito. Y bueno, pues estamos en un episodio más que nos emociona mucho porque es un tema que desde hace un tiempecito queríamos tocar y que sobre todo en esta semana creemos muy importante el que se pudiera contar. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Pues porque, bueno, es un tema delicado, ¿cierto? Es un tema delicado. Pero es un tema también que no ve estrato social, condición económica, edad. Entonces, queremos hablar del suicidio. Así es. Y si no nos equivocamos y este episodio se está subiendo correctamente, en esta semana, puede ser incluso en este día, está justo el marco de la prevención del suicidio. Se conmemora el 10 de septiembre y es algo mundial en donde organizaciones, escuelas, ONG y diferentes instancias se reúnen a hablar sobre este tema de la prevención del suicidio. Y si tantos lugares, tantas personas se hacen conferencias, se hacen muchas cosas justo en esta semana, Así es. ¿por qué nosotros no abordar este tema? Claro que sí. Considero que es un tema que a veces en iglesias, pastores o en grupos de nosotros como cristianos, creo que es un tema que puede dar incluso miedo tocarlo. Normalmente sí, así es como un tema tabú, ¿verdad? No queremos que salga a la luz, aunque en la iglesia se han dado casos también de que ha habido intentos de suicidio, entonces como que tratamos de esconderlo cuando es una realidad en la vida del ser humano, en la vida del cristiano también, es algo que es una realidad. Así es. Así es. Entonces, en este episodio queremos que ustedes escuchen un poquito sobre este tema, que tomen lo bueno, desechen lo malo y pues, pastor, usted trae por ahí unos datos que nos quiere compartir. Efectivamente, miren lo que dicen por ahí las estadísticas, casi 1 millón de personas se suicidan al año. Esto es algo, una estadística tremenda, una cantidad tremenda de gente, ¿verdad? Es la tercera causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 29 años. Qué tremendo que a esa edad la gente quiera terminar con su vida, ¿verdad? Que ya no le haya sentido, ya no le haya significado a su vida y quiera terminar con su vida. Eso es triste. Eso significa que cada 40 segundos muere una persona por suicidio a nivel mundial. Realmente eso es mucha gente. Y por cada suicidio, dice, hay 20 intentos de suicidio. Cada vez que escuchamos que una persona se suicidó, bueno, detrás de esa persona que se suicidó, hay 20 personas que están intentando suicidarse. No lo llevan a cabo, pero al fin y al cabo intentan hacerlo. En México, hace 2 años atrás, fue la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Eso es tremendo, aquí mismo en México. Realmente estas cifras son alarmantes, pero son más alarmantes todavía cuando se trata de cristianos, porque hemos escuchado que muchos cristianos han tratado de suicidarse y es algo que, insisto, como dijimos hace un ratito, tratamos de esconderlo, tratamos de que no salga a la luz, como que es un tema tabú, nos da miedo abordarlo, pero sin embargo esa es la realidad, la triste realidad que no podemos tapar, no podemos esconder, porque al final de cuentas ahí está esos intentos de suicidio. Muy bien, entonces en el día de hoy, como dijimos al principio, queremos tocar este tema que no es nada sencillo, no es nada fácil. Y dije, insisto esto, porque en la iglesia también ha pasado. De hecho, estoy frente a una persona que intentó suicidarse, de padres cristianos, de hermanos cristianos. Entonces, a veces detrás de una sonrisa, a veces detrás de una persona, hay un conflicto
en el corazón, un conflicto emocionalmente, y estoy frente a esa persona que un día intentó quitarse la vida. Eso es algo triste. Entonces, el día de hoy quisiéramos que estén atentos y vamos a abordar el tema. Y quisiera, ustedes conocen a Damaris Domínguez, ella se llama Damaris Domínguez. El día de hoy, pues, vamos a escuchar su versión, vamos a escuchar su historia. ¿Por qué pasó esto? ¿O cuál fue el contexto en pocas palabras? ¿Por qué esa decisión? Ok, voy a platicar un poquito de como del contexto. Yo nací en un hogar cristiano. Mis papás ya eran cristianos cuando se casaron dentro del hogar cristiano. Yo soy de cuna cristiana. Entonces, pues yo crecí con este ambiente de la iglesia, de mis amistades, todos eran de la iglesia. Si yo quería salir era con amigos de la iglesia. Vi a mis papás servir en la iglesia. Yo crezco en la iglesia. Y creo que cuando uno crece en la iglesia, vivimos como en esa burbujita. Vivimos en esa burbujita de protección por nuestros padres. Y creo que en los padres, en cualquier padre, cristiano y no cristiano, siempre va a querer proteger a sus hijos, ¿no? Claro, pero dentro de este ámbito cristiano, creo que los papás hay una protección aún mayor y es justamente hacia las cosas del mundo, ¿no? Hacia amistades. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13 años. 13 años. 13 años, estaba en la secundaria. Pero pues crezco, me cuidan mucho, todo, comienzo a crecer. Y yo hice primaria, bueno, desde el kinder, en escuela secular, o sea, no fui a un colegio cristiano ni nada por el estilo. Crecí en una escuela secular, primaria muy bien, amiguitos me dejaban muy poco ir con ellos y convivir, solamente lo necesario, ¿no? Que si una tarea o así. Paso a la secundaria y entro a una secundaria muy grande. Antes de eso nosotros nos cambiamos de iglesia. Bueno, estábamos como en un inter de cambiarnos de iglesia, pero porque también nos cambiamos de casa. Entonces nos quedaba muy lejos a nosotros, viviendo ahora en Santa Catarina, aquí en Nuevo León, ir a una iglesia que estaba en Monterrey. Entonces sí comenzamos a ir, o sea, los primeros años ir y venir, pero llegó un punto en donde el tráfico, en donde el gasto de gasolina, en donde los tiempos de trabajo de mi papá no daban. Claro. Entonces comenzamos nada más a ir los domingos. O sea, de ir los miércoles, de ir los sábados, de ir los domingos, solamente los domingos. Entonces, claro que yo empecé a tener menos convivencia con los hermanos, con quienes crecí, sí, con quienes crecí. Y aparte estaba pasando esa etapa de adolescencia. Entonces, me alejan como de las amistades, llamemos sanas, que tenía. Y vengo aquí a Santa, cambio de escuela, o sea, de primaria a secundaria, y llego a una secundaria muy grande, en donde había muchos alumnos, más de 1,500 alumnos. Y claro que en la secundaria había de todo, ¿no? Desde los más, ¿cómo llamarlos? Cholitos. Hasta los más fresitas. O sea, había variedad, ¿no? Sí. No sé, de grupitos, llamémoslo así. Entonces yo llego a la secundaria y claro que para mí es un mundo nuevo. Porque yo no conozco nada. Venías de un ambiente cristiano y de repente estás en otro... y lo que conocí era mi escuelita chiquita de la colonia. Y mis papás como quiera me llevaban, me traían, me cuidaban, con quién sí, con quién no. Pasó a la secundaria y la secundaria para empezar estaba mucho más lejos de mi casa. Tenía que tomar ya camión. Entonces ya había como esa libertad de yo irme sola, de yo regresar sola. Y luego era en la tarde. Entonces, por ejemplo, yo me podía ir a las 11 de la mañana y regresaba hasta las 8 de la noche. Entonces comencé a tener como esa apertura a conocer el mundo. Libertad. Así, sí, a conocer el mundo súper rápido. Claro que conozco a chavos de mi edad que ya tenían novio, que ya decían malas palabras, que iban a fiestas. A los 13 años, 14 años. No, cuando entré a la secundaria, ¿qué? De 11, 12 años, cuando entro a la secundaria. Y comienzo a ver que hay chavas que tienen novio, que fuman, que toman.
que todo ese tipo de cosas que yo sabía que existía, pero lo veía en los adultos, o sabía, o inmediatamente claro que yo naciendo en un hogar cristiano sabía que eso era pecado, ¿no? Para mí Sí, eso es claro. pecado, pero era como el pecado que hay en los adultos, o sea, no lo dimensionaba, ese pecado incluso yo lo puedo cometer. O sea, gente de mi edad lo está haciendo. Y si lo veo aquí tanto, ¿porque es pecado si todos lo están haciendo? Entonces comienzo como a tener este choque, un conflicto. ese conflicto y un choque. O sea, siento yo que es un choque de yo, niña de casa, niña cristiana, y sin conocer y conociendo. Entonces, Era como un mundo nuevo, era ¿no? un mundo nuevo que yo empecé a querer descubrir. Entonces, para finales de primer año, yo comienzo a rebelarme. O sea, comienzo a quererme juntar con en ese entonces los populares y no eran personas o amistades sanas. O sea, eran personas que de repente se salían de escuela, o sea, no entraban y se iban a otros lados. Varios que tomaban, que fumaban, chavas que tenían novios. Entonces, trato como de encajar en ese grupo selectivo, ¿no? Y en ese intento de querer encajar, comienzo a tener o a hacer comportamientos para poder encajar. Yo no podía llegar a la escuela y decir, ay, soy cristiana y voy a una iglesia y yo no digo malas palabras y yo no voy a fiestas y yo no puedo tener novio y yo no puedo usar pantalón y yo no... Y comenzar a decir esos no que toda mi vida fueron normales, pero que ahora me estoy dando cuenta que si yo no lo hago, no encajo. Entonces, empecé a tener esa como doble vida, ¿no? Por miedo a que se burlaran de Por ti. miedo a que se burlaran, a ser rechazada, a no encajar, así a no pertenecer, ¿no? A lo sí, que sí, yo sí, creía era lo top en ese momento, ¿no? Ajá. Entonces, finales de secundaria, yo comienzo a tener esas actitudes. Para segundo, cuando paso segundo de secundaria, yo ya llegó días en los que yo ya no entraba a la secundaria. Yo les decía a mis papás, ay, voy a la escuela, pero como mis papás no me veían si entraba, confiaban en mí. Claro que me dieron mucha confianza para empezar al irme. Pero pues no estaban observando, o sea, no, ellos no me llevaban a la escuela ni me recogían. Yo me movía sola. Entonces, claro que yo salía de mi casa y era así, voy para la escuela, pero en realidad hubo muchas veces en las que no entré. No entré, me iba con los mismos chavos y nos íbamos a un lado, nos íbamos al otro y regresábamos a la escuela en horario de que sabíamos que ya se habían acabado las clases. Ya 15 años. No, ahí ya tenía, a ver, en segundo, 12. 12 años. 12, sí, porque, sí, 12, 13. 12 por cumplir 13, una cosa así, porque el ciclo comienza en agosto y yo cumplo años en noviembre, entonces yo tenía 12. Sí, yo creo que tenía 12. Digo, porque se me hace una edad muy corta como para ya Sí, muy corta. Así. 15 años ya estamos hablando de prepa, o sea, sí, entonces yo sí tenía como 12 años, o sea, relativamente chica, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, yo me salía de clases, incluso una vez la policía nos agarró. Porque la escuela en donde yo iba es muy conocida aquí en Santa. Ajá. Y la directora también. Entonces, alumno que veían con el uniforme, alumno que lo subían y lo llevaban con la directora. Y ahí era castigo seguro. Entonces, un día nos salimos y antes de alcanzarnos a cambiar, porque éramos inteligentes, nosotros nos cambiábamos para poder andar a gusto sin necesidad de que nadie nos identificara ni nada de eso. Entonces, antes de alcanzar a cambiarnos, la policía llegó y nos vio. Nos subieron a la patrulla y nos dijeron, tienen de dos, o hacen lo que les decimos o los llevamos con la directora. Y nos pusieron a hacer ahí en la plaza de aquí de Santa, lagartijas, sentadillas y no sé qué tanto. Pero siempre eran los mismos. Siempre éramos los mismos, sí, casi siempre. Tenías tu grupo ya. Tenía ya mi grupito. Conocido. Y es que es muy común allá, bueno, en ese entonces era muy común el grupito elite, los populares. Y era un grupo de varias personas y así.
Entonces sí, o sea, no siempre eran los mismos, pero sí del mismo grupo de, estos son los que aquí mandan y a los que aquí todo el mundo ubica y a los que aquí así. Entonces, bueno, pues empecé así. Aunado a eso, yo aquí en la iglesia, bueno, yo en la iglesia ya estábamos como saliendo de la otra iglesia, pero tratando de venir aquí a Príncipe de Paz. Ajá. Estábamos como en ese inter de nos cambiamos, venimos entre semana aquí, los domingos allá. Entonces yo comencé a tener como esa, no sé, desestabilidad de no soy ni de aquí ni de allá y me está gustando acá. Sí. O sea, no me estoy hallando acá, pero acá me está gustando. Entonces, pues ya, total. Yo me cambio para allá. Llega un día, acá en la escuela en donde yo estaba, era inteligente. Eso sí, era muy inteligente. Acá se acomodan los grupos. Hay grupos del 1 al 12. Y del 1 está el más inteligente. Y el 12 es, o sea, ya se imaginarán, el más así. Entonces yo nunca pasé del 4. O sea, yo siempre del 1 al 4, del 1 al 4, del 1 al 4. Entonces, como yo siempre estuve en esos grupos y mis calificaciones en matemáticas eran muy buenas, a mí me mandaban a concursar. Y para eso me preparaban los sábados. A mí me hacían ir los sábados para como prepararme más, ¿no? Para las competencias o los cursos o lo que sea. Pero los sábados en la escuela no ibas con uniforme, ibas solamente con la playera y pantalón de mezclilla. Ya. Entonces, a la Damaris loca que se sale y que es del borlote y que los prefectos regañan y que dice malas palabras y que anda con estos, no la podían ver en falda. Entonces, lo que yo hacía era que salía de mi casa y en cualquier lugar que yo encontrara, me cambiaba. Si yo salía con una falda, me cambiaba un pantalón. Si salía con pants, me ponía el pantalón de mezclilla abajo y luego el pants. Porque el pants sí me dejaba usarlo mi papá. Entonces, hubo una ocasión, un sábado, en el que mi papá me fue a dejar a la secundaria. Yo le digo, tenía un curso y me fue a dejar. Me bajo yo del carro, entro, adiós papi, adiós, no sé qué. Y yo así como llego a la secundaria le corrí al baño para cambiarme. Me puse un pantalón y nos sacaron a formación. Pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Porque se supone que en la secundaria uno tiene que ir con el uniforme, ¿no? Creo que ese día llevaba pants. Y como quiera, o sea, creo que nunca llegué a entrar con falda en la secundaria. ¿No? No, siempre trataba de, si entraba era con pants. Pero aún así, o sea, aunque fuera pants, a mí me daba vergüenza. Me iban a preguntar, Damaris, ¿por qué no traes pantalón? ¿Por qué traes pants? Creo que sí lo llegaron a hacer en alguna ocasión y yo dije, ay, no, es que no vengo de mi casa. O sea, cualquier excusa con tal de que no se enteraran que yo era cristiana. Entonces yo llego en pants y nadie me dijo nada, obviamente, o sea, hablando de maestros o prefectos, nadie. Entonces, pero obviamente mis amigos no me podían ver en pants. Entonces yo corro al baño, me cambio, me pongo pantalón de mezclilla. Como normalmente le hacías. Como normalmente le hacía. O a veces lo hacía antes. Cuando no me iban a dejar, yo salía de mi casa y en el parque de la esquina buscaba un rinconcito y me cambiaba. O sea, yo en donde fuera. O sea, con tal de que antes no me vieran. Pero ese día, pues mi papá me fue a dejar. Entonces me cambio, salimos a formación. Nos hacen irnos al patio central de la formación. Y cuando nos ponen en fila, volteo y hay muchos papás alrededor. Entonces la directora se pone a hablar y dijo, invité a algunos papás a que entraran para decirles los avances. No me acuerdo qué aviso iba a dar o qué. El chiste es que la directora invitó a todos los papás que estaban afuera a que pasaran. No, pues yo no iba jamás a pensar que mi papá iba a ser uno de esos. Porque mi papá iba en carro, iba pasando. Ándale. Entonces yo estando en filas, no sé cómo fue que volteo y a lo lejos estaba tu papá. Estaba mi papá. Claro que me vio. Y yo no, o sea, ahí fue donde la sangre se me fue a los pies. Tremendo. Yo dije, trágame tierra y escúpeme en donde quieras. No. Y volteo. Mi papá es una persona que de mirada fuerte, o sea, yo me doy cuenta, yo sé que con la mirada... Como los papás de antes. Sí, yo me doy cuenta que... Te fulminaban.
yo me doy cuenta que si él me está mirando con cierta mirada o con cierto aspecto es porque está molesto. Entonces yo volteo, lo veo y y ya. Yo ya en ese momento sé que ya valí. Entonces me acuerdo que ya creo que ni entré a las clases que tenía. O sea, me salí de la fila y mi papá había estacionado su carro al lado de la secundaria, hay un Seven. Entonces mi papá había estacionado el carro ahí. Me salgo sin decir nada. O sea, no hubo necesidad de que él me dijera salte. Yo en ese momento ya sabía lo que iba a pasar. Entonces nos subimos al carro. Ya estaba sentenciada, como quien Sí, dice. nos subimos al carro y ahí comenzó a decirme de que por qué iba en pantalón, por qué me cambié. Mi papá es una persona de hablar. No es tanto como un regaño de o te golpeo o de esos regaños. No, mi papá es de te exhorto. Te exhorto. Te sermonea. Entonces, sí, sí, exacto. No lo dije yo, papi. Entonces, pues claro, yo para cuando mi papá dijo la primera palabra, yo ya estaba llorando. Yo soy una persona muy llorona. Entonces, cuando mi papá dijo la primera palabra, yo ya estaba así, con el llanto. Claro que me dijo que porque lo hacía, que era lo que estaba escondiendo, que si escondía eso, ¿qué más estaba escondiendo? La plática duró tanto que mis compañeros salieron de clases y mi papá y yo seguíamos en el carro. Eso fue en la mañana, entonces. Fue en la mañana, sí. Y Sí, fue en la duraron mañana. platicando hasta que Ellos terminó. salieron de clases. Sí, Yo no me acuerdo cuánto duraban las clases, si 2 horas, 3 horas, pero nosotros ahí seguíamos. Llegamos a la casa y seguimos platicando porque en ese entonces, pues mi papá le tenía que decir a mi mamá lo que había pasado. De ahí, justo de eso, comenzaron a salir más cosas. O sea, como que yo ya no pude y yo le comencé a decir a mi papá, ¿sabes qué? También me salgo de la escuela. También esto, también aquello. Pues claro que mis papás pusieron el grito en el cielo porque eran una Damaris que no conocía. Claro, ¿no? sí. Creo que fueron como varias, no fui a la escuela el día siguiente, una cosa así, fueron como varias, yo vagamente recuerdo que fueron varias tardes, noches en las que mis papás hablaban conmigo de Damaris y ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Mis papás siempre tuvieron la visión mía, yo desde muy niña comencé a servir en la iglesia. O sea, yo a los 9, 10 años yo ya estaba con niños dándoles clase o siendo ayudante de maestra. Entonces, y en la iglesia es así, mi papá rutas y yo siempre con él. Y siempre, ¿no? Tratar comencé desde muy niña a servir en la iglesia. Entonces, claro que la Damaris que yo le estaba describiendo, que mi papá conoció o que mi papá se dio cuenta, no era la misma Damaris que ellos veían los domingos, ¿no? En la iglesia. Estaban como choqueados. Claro, No totalmente. Entonces, no recuerdo si fue mi papá quien lo sugirió, mi mamá o cómo estuvo, pero al final yo les dije, ¿saben qué? No voy a volver a la escuela. Porque la idea era que si regresaba, pues tenía que regresar sin esconder que soy cristiana. O al menos sin llevar esa doble vida que estaba llevando. El principal conflicto era tu cristianismo. Mi cristianismo, claro. Llamémoslo la vergüenza, la pena que me daba decirlo. Entonces, yo no estaba dispuesta a eso. A que después de que vieran una Damaris súper diferente, que no obedecía en clase, que era rebelde, que se salía o que hacía esto, a después ver una Damaris que era cristiana, que iba a la iglesia, que no podía decir malas palabras, que tenía que usar falda. Sí, no estuviste dispuesta a pagar el precio. Entonces me salgo de la secundaria y les digo a mis papás que voy a tomar como ese tiempo. Me salgo de la secundaria y claro que yo al estar en mi casa, pues tenía yo más interacción con mis papás, con ambos, con mi hermano. Entonces no sé si comencé yo misma como a decir, ay, o sea, estar aquí como que ya no me late, o sea,
Estoy aquí, estoy 24/7, y luego ya no veo a mis amigos, llamémoslo así. En la iglesia yo sentía que también estaba perdida porque ya no íbamos allá, ya no me llevaban con los que eran mis amigas antes. Aquí yo apenas si conocía personas, apenas estábamos llegando. Eh, Fue como todo ese shock y claro que yo me sentía mal porque yo dije, decepcioné a mis papás. O sea, yo veía en mi papá, yo veía en mi mamá cuando hablaban conmigo, como esa parte de que hicimos mal, ¿no? Claro. Y comencé a decir, a ver, no, pues es que no es como que ellos hayan hecho mal, o sea, la que está mal aquí soy yo. O sea, no soy ni de aquí, no soy ni de allá, estoy llevando esta doble vida, decepcioné a mis papás. No, pero siempre uno como padre siempre dice eso, ¿no? Cuando algo falla en la familia, Claro. uno empieza a culparse, bueno, Y, y, y yo ¿qué hizo teniendo uno tanto mal? tiempo como para pensarlo, comencé como con pues con ese remordimiento de, ¿qué hice? O sea, lo hice todo mal, no estoy ni bien en la iglesia, no estoy ni bien en lo secular. Entonces, ah, Todo comenza- colapsado, como quien dice. comenzamos a venir aquí y me acuerdo perfecto que era enero. Estamos hablando que yo ya tenía 13 años. Era enero. ah, y aquí en la iglesia, aquí en Príncipe de Paz, se hacen los compañerismos. Bueno, Ujú. en ese entonces estaban los compañerismos de De, los jóvenes. de jóvenes, sí, Sí. sí, sí. Entonces me acuerdo que me invitaron a ese compañerismo. No me acuerdo dónde era. Solo me acuerdo que era el último sábado de enero. Ujú. Este. Y, y me invitaron. Y yo dije que sí. Dije, bueno, sí. Les digo, yo ya venía como con esa idea de que como que no estaba perteneciendo a ningún lado. Y dije, bueno, pues a lo mejor si voy a conocer ya a los jóvenes, a los chavos de aquí. Y llego bueno, ese día, ese sábado yo me estaba arreglando, me estaba preparando y tuve una discusión con mi mamá. Mi mamá y yo tenemos un carácter muy fuerte que creo que nuestro carácter fuerte hace que choquemos. Ujú. Entonces, y aparte, les digo, estaba yo 24 horas en mi casa. Entonces, creo que tampoco, también eso como que influyó que, pues, Todo se conjuntó, todo se sí, juntó. sí, sí, sí. Y claro que llega un momento en donde si estás conviviendo tanto con una persona, Perdón, se me cayó mi cel. si estás conviviendo tanto con una persona, pues a lo mejor, y esos roces sí o sí van a Ujú. pasar, ¿no? Ah, entonces tengo esa discusión con mi mamá, venía saliendo yo de todo esto de que todo lo que ha hecho mal, de todo lo que se habían enterado mis papás, eh, entonces decido no ir al compañerismo, como que esa discusión no me dejó bien, me puse de malas, y no fui al compañerismo, no llegué aquí. No me acuerdo que Ujú. ellos nos habían citado a las 4, una cosa así. Y decidí no venir. Esa tarde mis papás salieron. Creo que se fueron los tres, no me acuerdo. Se fue mi papá, mi mamá y mi hermano. Y yo, como estaba enojada, pues decidí quedarme en la casa. Eh, es como esos momentos en los que todo te llega, ¿no? Como esos bombardeos de pensamientos, pues yo creo que Negativos, negativos. sí. Entonces yo decía, soy una mala hija, no estoy ni bien en la iglesia, yo creo que mi mamá no me quiere, yo creo que mi papá tampoco, yo creo que estoy haciendo todo mal. ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué seguir estorbando en esta vida si no tengo nada? Ni siquiera estoy estudiando. Ujú. ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ah, yo agarro. Esto es algo que yo me acuerdo, pero que Ujú. no está confirmado que lo hice porque nadie encontró nunca lo que yo hice. Pero yo me acuerdo que esa tarde agarré una pluma y un lápiz. No, perdón. Una pluma y una hoja y comencé a escribir. Mamá, perdóname por la mala hija que soy. Papá, perdóname por defraudarte, porque así era como yo me sentía, que había Ujú. defraudado. Claro que sentía que no tenía como el cariño.
¿no? Y que lo había perdido por mi culpa, por cómo me Ujú. comporté. Y me acuerdo que escribí una carta. Yo me acuerdo. ah, Después de escribir esa carta abajo, mi casa es de 2 pisos, entonces yo estaba en mi cuarto arriba. Yo me acuerdo que bajo y hay un cajón en mi casa, bueno, había, Ujú. que era de medicamentos, de todo, ¿no? Las típicas farmacias que tienen las mamás. Claro, sí. Entonces, yo agarro una caja de medicamento, me subo a mi cuarto, me llevo un vaso de agua y me tomo am, todas las pastillas que yo encuentro en una, ¿cómo se llaman? Las tabletas. Ajá. Bueno, en esas, que eran varias pastillas. Yo no me di cuenta ni de qué pastillas eran, ni para qué eran. Yo, en drama, las agarré y me las tomé. Ah, a partir de aquí, quiero decirles que hay fragmentos de los que me acuerdo. No me acuerdo de muchas cosas. Hay muchas cosas que les voy a contar, pero que son cosas que me contaron. Ujú. Porque a partir de esta parte, yo no tengo memoria al 100. Ajá. No sé si son recuerdos reprimidos. No sé si el mismo efecto del medicamento hizo que yo no estuviera consciente y por eso no me acuerdo y tengo como esas lagunas mentales. Pero al parecer yo me tomo esas pastillas, mis papás llegan y al siguiente día era día de culto. Ellos iban a venir aquí a Príncipe de Paz. Entonces, a lo que a mí me dijeron, yo a la mañana siguiente me levanto y digo que me duele la panza, que no quiero venir a la iglesia. Entonces se vienen mis papás y mi hermano a la iglesia Ujú. y yo me quedo. ¿Tu Ah, hermano cuántos años tiene? Mi hermano Tenía, más bien. tenía, a ver, si yo tenía 13, mi hermano tenía como 9, 10 años, más o menos. 9, Pero 10 tú nunca años. le contaste a tu hermano lo que estabas pasando, ¿no? No, Nada, no, no, nada. nada. Mi hermano Para ti era era muy, un niño. sí, era mucho más chico y aparte creo que como que esa parte de los sentimientos que uno tiene es muy difícil a veces decirlo. Entonces no, o sea, no se lo Son conté. luchas de uno mismo. Ajá, y que no, y que aparte de que son luchas, creo que son cosas que ni siquiera sabe uno cómo expresarlas, Ujú. cómo decirlas, o si al decirlo voy a estar bien o voy a estar mal. Pero ¿tú crees que todo lo que te dijo tu papá te afectó? O sea, porque sí entiendo que hicimos mal, hiciste mal o a veces hacemos mal y nuestro papá nos regaña, pero a veces como que se prolonga mucho, muchos días, ¿verdad? Que te están recalcando lo mismo, ¿por qué no hiciste esto, lo otro? Creo que Entonces, la pregunta es, ¿te siguieron recalcando lo que hiciste mal? ¿Eso es lo que te afectó? tal vez recalcando como tal de reproche, no. No. Creo que nunca lo hicieron. Hasta eso creo que fueron ambos comprensibles, pero creo que era yo misma que a cada rato venía a mi cabeza de si estoy aquí en mi casa sin hacer nada, si estoy en donde estoy es por lo que hice y Ujú. porque defraudé a mis papás. Entonces creo que al menos de ellos nunca fue un reproche, o sea, no fue algo que me estuvieron reprochando constantemente. Y una pregunta, ¿tú sentiste que te deprimiste para hacer eso? Pues yo creo que, Entraste, me imagino, en uno... ajá, a lo mejor inconscientemente, porque no fue como que me encerraba en mi cuarto y creo que todos tenemos como esta mentalidad de la depresión es estar Ajá. triste encerrada en tu cuarto, sin querer a nadie, con todo Ujú. oscuro y así, y eso es depresión. Y a lo mejor y no, o sea, digo, la depresión puede ser muchas cosas. No soy experta en un tema y ojalá que pronto podamos traer a alguien que sí sea experto para Claro, hablar de no, sí, esto. pero yo creo, sí he escuchado Pero, que hay diferentes fases, pero algo yo así. creo que sí, o sea, les digo, al estar en mi casa 24/7, siento Ujú. que eso para mí también influyó mucho. Toda persona que me conoce sabe que no soy una persona de estar en su casa, ni de estar sentada quieta. Ujú. Entonces, al estarlo, pues claro que comenzó, tu mente comienza a trabajar. Mi mente no tenía otra cosa que hacer porque yo dejé de ir a la escuela, entonces yo estaba mucho tiempo en mi casa sin nada que hacer.
Es que nada más te preguntaba eso porque según las estadísticas dicen que los adolescentes que se suicidan normalmente tienen problemas con los padres. Por eso yo decía, a lo mejor te estuvieron recalcando y recalcando y recalcando hasta que sentiste que pues ya no valía la pena, ¿no? Eras una niña mala, como dijiste al principio. Sí, siento que ellos como tal recalcarme no. O sea, no fue algo como que estuvo, o al menos que yo en mi cabeza ahorita no está presente como el escucharlos a ellos siempre diciéndome eres esto, por esto, hiciste esto, creo que no. Creo que más bien era como yo misma lo sabía Ujú. y esos mismos pensamientos venían a mí. Entonces, am, esa tarde esos pensamientos me bombardearon. Llegó la mañana siguiente y ahí ya no me acuerdo yo de qué pasó. Pero al parecer, yo, mis papás se vienen a la iglesia, mi hermano se viene a la iglesia y me quedo sola en la casa. Yo no sé si por el efecto de las mismas pastillas que me había tomado, estas pastillas eran pastillas para dormir. Eran pastillas para dormir. No voy a decir el nombre porque después pueden a lo mejor agarrar de aquí ideas y no es la idea, pero esas pastillas son controladas. Son controladas, incluso muchas personas lo utilizan para drogarse. Ujú. Entonces, la cantidad de pastillas que yo me tomé el sábado, yo creo que fue una cantidad suficiente para que yo al día siguiente no anduviera consciente. Al parecer, yo al día siguiente, que dije que me dolía la panza, yo no sé si seguía estando yo triste, mal o en qué situación me encontraba, que tomé más pastillas. Tomo más pastillas, llegan mis papás a mi casa y a mí me encuentran en el piso. A mí me encuentran en el piso y inmediatamente me llevan al hospital Ujú. porque yo ya no estaba consciente. Ya no. La cantidad de pastillas yo creo que fue la misma que me obligó a ya no estar consciente de mí. Entonces me llevan al hospital, ah, me hacen un lavado de estómago y, y pues a partir de ahí obviamente mi familia se entera. Mi abuelita de Veracruz se viene para Monterrey. Mm, O sea, en sí, sí ya se enteraron de que querías quitarte la vida. sí, obviamente mis papás se alarmaron, ¿no? Mi Sí. abuelita, me acuerdo que con mi abuelita hablé de esto 13 después. años. 13 años. Sí, 13 años. Con mi abuelita hablé de esto después y dice ella que mi mamá les habló. Damaris hizo esto. La situación está así. Mi abuelita dice que los médicos le dijeron que sí, que con la cantidad de pastillas que yo me había tomado, pues corría peligro, ¿no? Ujú. Eh, que fue una cantidad muy grande de pastillas. Y yo sé que fue Dios, ¿no? Am, Estuve varios días en el hospital. Se vino un proceso también de investigación con mis papás porque cuando pasa esto de como suicidios, trabajo social investiga el por qué, ¿no? Si hay violencia familiar en casa Ujú. o si sufriste algún abuso o todo el trasfondo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces trabajo social se da cuenta que yo había dejado la secundaria, que era algo no favorable para mis papás, ¿no? Ujú. El que supieran eso. Entonces, trabajo social interviene, hace entrevistas a mi familia, va a la secundaria, ah, Todo un proceso. todo un proceso. Yo no sé, esto tampoco yo no me acuerdo, pero me lo dijo mi abuelita y es que yo decía constantemente, hubo varios días en los que yo no estuve bien. No sé si fue el efecto de las pastillas, no sé si fue la intervención que me hicieron, pero mi abuelita me dijo que hubo como
2 días que yo estuve Inconsciente. divagando, ajá, o sea, Ya. ajá. Entonces mi abuelita dice que yo constantemente decía, no me quiero regresar con mis papás, me quiero ir con mi abuelita. Desde siempre yo a mi abuelita la he querido mucho y la aprecio mucho. Y yo tenía como esa inclinación de me quiero ir con mi abuelita y me quiero ir con mi abuelita. Con ella viví un año, entonces a lo mejor y también, pues por Ujú. eso, ¿no? Y yo me quiero ir con mi abuelita. Y el constantemente yo estar diciendo eso tampoco no era algo favorable para el caso, ¿no? Para Sí, mis para papás. tus papás, sí. Ah, claro que en la investigación, pues se dieron cuenta que yo no sufría violencia familiar ni nada del estilo. Yo salgo me dieron de alta, pero al darme de alta yo tenía que llevar un proceso de ir con psiquiatra, ir con psicólogo y estar en constante eh, revisión, revisión, Ujú. revisión. Ah, cuando yo regreso del hospital, yo tengo muy presente que jamás me sentí juzgada. La familia de mi papá, y eso me acuerdo mucho, me recibió en mi casa como si yo hubiera salido de una operación de la nariz o de la panza o de lo que sea, con globos de recupérate pronto, con peluche. Y, y también me acuerdo mucho que me llamaban mis tíos. Tengo muchos tíos que viven fuera del país, entonces, claro que ellos no podían venir, pero siempre estaban al pendiente. Aquí en la iglesia se enteraron, creo yo, muy pronto porque yo me acuerdo que recibí cartas de los chavos de aquí y, y supongo que en su momento lo dijeron porque las cartas sí decían, me acuerdo perfecto de una que decía, no sé por qué lo hiciste, pero Dios te ama y Dios te sigue amando y Dios va a estar contigo. Ah, nunca sentí, eso sí, nunca sentí rechazo de nadie. Ujú. Ah, y a partir de ahí, muchas cosas cambiaron. Claro que yo sentí a mis papás como con culpa. Pero claro que en ese momento yo también dije, una vez más, los defraudé. Lejos de, de si logré o no lo que quería, yo me di cuenta que una vez más los había defraudado. Porque ellos que iban a pensar que habían hecho mal conmigo, cuando en realidad no hicieron nada mal. Absolutamente nada. Entonces, pues claro que el después fue un proceso bien difícil. Yo no estaba yendo a la secundaria, entonces busqué actividades para que mi mente estuviera ocupada. Claro. Para ese entonces ya comenzamos a venir aquí a la iglesia. Ya dejamos de ir a la otra iglesia. Ah, y estuve en terapia. Estuve en terapia por mucho tiempo. ¿Y tus papás mientras Mis papás también tuvieron que ir a terapia. no enfrentaron ningún proceso así complicado con la ley o algo así? No, ¿No? después de que la trabajadora social hizo su investigación aquí y allá y en la secundaria y que se dieron cuenta que no había nada irregular y Ujú. que en realidad había sido todo por presión mía, la edad, lo que sea, Ujú. pues no. O sea, que yo recuerde, Nada. no hubo consecuencias o cosas así. Eh, mi abuelita estuvo mucho tiempo aquí conmigo y pues, pues comenzamos aquí en la iglesia. Fue como, siento yo, borrón y cuenta nueva. Mis papás me apoyaron bastante, ambos, a mi familia, y creo que así fue como
poco a poco me fui quitando de la mente eso de lo que hice estuvo mal, que sí estuvo mal, pero creo que recordármelo yo misma y tacharme yo por eso en mi vida no era bueno. Entonces, Ujú. poco a poco, creo que fue súper vital el apoyo de todos. Porque así yo me di cuenta de, a ver, sí lo que hice está mal, pero Dios me está dando una segunda oportunidad. ¿Recibiste atención psicológica? Sí, psicológica y Sí. psiquiátrica. Tuve que ir al psiquiatra también a sesiones y hasta que no estuviera bien, no me dieron de alta. ¿Y en la cuestión espiritual también te ayudarán? En la cuestión espiritual también. Me acuerdo mucho que hay una hermana a quien le agradezco tanto siempre, que estuvo conmigo aconsejándome, me visitaba. Claro que era una hermana mayor, entonces no había como la misma confianza de con alguien de mi edad, pero aún así sus palabras siempre estuvieron en mi mente de Dios no te juzga por esto. Dios Ujú. tiene un propósito, Dios tiene un plan para ti. Y si te permitió que tú vivieras, fue por algo. Ah, cuando yo regreso, pues que estamos hablando de eso ya era en febrero. Ah, de febrero a agosto, yo le digo, traté como de. Me acuerdo que me metí a cursos de bisutería, como para que mi mente estuviera ocupada. Ujú. En agosto, yo vuelvo a entrar a la secundaria. Eso de ley, o sea, tenía que entrar sí o sí. Una porque ya no me podía tener en mi casa y otra porque pues acá en trabajo social, pues por ley, yo Ujú. tenía que estar estudiando. Ya, ya, ya. Entonces yo regreso a la escuela, pero ya no regreso a la misma secundaria. Ya no regreso a la misma secundaria y ¿Por qué? una porque, no más bien, porque yo ya no quería, o sea, volver a lo mismo, a caer como en esa tentación de decir, voy a ver a las mismas personas y voy a querer Ah, otra ya, ya, vez. ya. Sí, sí, sí. Y entonces no, ya no volví a esa secundaria, vuelvo a una más cerca de mi casa. Pero yo me acuerdo perfecto que el día que entré, yo le dije a Dios, Dios, no vuelvo, no vuelvo a negar que soy cristiana. Porque creo que eso fue uno de los factores que me llevó a hacer lo que hizo. A llevar esa doble vida que después me hundió. Entonces dije, no vuelvo. No me importa si se ríen, no me importa si a lo mejor no tengo los amigos que quiera tener o si no soy la popular de la escuela, del salón. No vuelvo. Y yo llegué a la secundaria y me acuerdo que había ah, convivios o cosas en los que a las chavas iban en pantalón y yo iba en vestido, en falda. Todo el mundo se llegó a enterar que yo no decía malas palabras, que yo usaba falda, Que eras que cristiana yo era ahora. cristiana. Sí, sí, sí. Y, y jamás nadie se rió de mí. Eso es una de las cosas que ahorita yo, que me di cuenta y que ahorita yo digo, qué tonta fui porque nadie, o sea, nunca en esta nueva secundaria, nunca nadie se rió de mí, nunca nadie me apartó, nadie, nada. Al contrario, o sea, tuve muy buenos amigos, no fui excluida en ningún momento por ser cristiana. Ujú. Y después me enteré que en la primera secundaria en donde estuve, había niñas que eran cristianas. Mm. Y yo dije, si tan solo en ese momento no me hubiera dado vergüenza y lo hubiera dicho, yo me hubiera podido acercar con ellas Claro, y sí. hubieran podido ser mis amigas y me hubiera podido evitar todo esto. Pero pues por algo tuvo que pasar. Entonces, Claro, sí. ah, pues ya, yo regreso a la secundaria, ahí en la secundaria termino, entro a la prepa y lo mismo. La prepa ya es diferente porque en la prepa no te piden uniforme, o sea, Ujú. como tal. Ya, ya, Tienes que sí. llevar tu playera y pantalón de mezclilla. Entonces yo desde el día uno, ni de chiste, o sea, ni de chiste, vuelvo a decir, voy a usar pantalón. Para ese punto, creo que mis convicciones se habían afirmado más
y estaban más firmes. ¿Quién te ayudó a que tus convicciones fueran firmes? ¿Vino de ti? ¿Alguien te ayudó? Sí, creo que primero Dios. Dios. Claro, sí. Ah, pero creo que como todo lo que viví tuvo sí o sí que pasar para que yo pudiera tener esa convicción firme. Ujú. Porque al final de cuentas yo misma me veía y decía, no quiero ser esa Damaris que lo esconde y que tiene una doble vida. Y no, dije, no, no lo voy a hacer. Y aparte no pienso defraudar otra vez a Dios, no pienso defraudar otra vez a mis papás. Dije, no, y aquí en la iglesia comenzamos a venir y comencé a sentir el apoyo de todos y aquí comencé otra vez. Ah, dije, si Dios nunca me negó, si nunca nadie me rechazó, ¿por qué yo lo voy a hacer otra vez? Entonces regreso a la prepa, entro a la prepa y desde el día uno en falda. Claro que todo el mundo se daba cuenta que yo traía falda, pero igual, nunca nadie me rechazó. Sí tuve al principio por ahí el tercer día de clases, eh, un prefecto me habló y me dijo, sabes que no puedes venir en falda. O sea, en el reglamento está que tú tienes que venir en pantalón. Le digo, es que no uso falda. Digo, perdón, no uso pantalón. Ujú. O sea, yo uso falda por mi religión. Le dije, y no voy a usar pantalón. Y dijeron, ¿sabes qué? Entonces mañana traes a tus papás. O sea, mañana no entras hasta que tus papás hablen con nosotros. Y fueron mis papás. Claro que fueron mis papás. No recuerdo la verdad que les dijeron, ¿no? ¿Qué? Pero Ujú. me dejaron usar falda. Nada, me pidieron, claro, que fuera una falda adecuada, que no fuera nada de faldas cortas y todo eso. Y en la prepa creo que éramos solamente dos o tres chavas en toda la prepa que usábamos falda. Ya, ya. Y, y es fecha, yo sigo en la prepa, ahora trabajando, pero es fecha en la que yo sigo usando falda. Y aquí es donde yo digo que fue convicción porque a mí me empezaban a preguntar ya en la prepa. Dije, ¿por qué usas falda? ¿Es por tu religión? Y, no, no me decían por tu religión, me preguntaban, ¿es por tu iglesia? Y yo no, no es por mi iglesia. Le digo, en la iglesia no me ponen una pistola en la cabeza para que yo use falda. Ujú. Le digo, el pastor predica que uno como mujer debe vestirse adecuadamente. Le digo, está en mí el si quiero o no. Ujú. Y yo decido que yo lo voy a hacer porque para mí, es una manera en la que me identifican que soy cristiana. En su momento lo oculté, Ujú. hice de todo para ocultarlo. Y si ahorita esto que use falda me va a ayudar a que los demás, desde que me ven, se den cuenta, lo voy a traer. Sí, 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 No sí, sí. porque me obliga el pastor, no porque mi iglesia lo dice, no porque es doctrina, no por nada, sino porque yo así lo estoy decidiendo, es yo y Dios. Ujú. Entonces a partir de ahí dije, a ver, no más, yo y Dios vamos a tratar y comencé como a tener esa convicción, esa fe. Sí, te quitaste completamente la careta Y, anterior. y claro, y el que pasara esto creo que nos ayudó a todos, hablando en cuestión de mi familia. Ah, claro que no somos una familia perfecta, lejos de serlo, pero, pero sentí mucho el apoyo de mis papás. Yo algo que amaba y que sigo amando es a mi papá abrazándome y diciéndome que me quiere y comenzó a pasar. Después de que pasó ese intento de suicidio, mi papá me comenzó a abrazar, me decía te quiero, comenzaba a sentir su apoyo de mi mamá y, y si tuvo que pasar eso para que hubiera un cambio en mi familia, en mí, Ujú.
estoy sumamente agradecida y que vuelva a pasar. No estoy diciendo que en todos vaya a ser igual. Ojalá que no. Justo decíamos, creo que el compartirlo, y es algo que no es como que todo el mundo lo sepa esto, pero el compartirlo, ojalá que sea para que chavos, chavas que están pasando justo por esa etapa en donde es una montaña rusa de emociones, todo quieres saber, todo quieres experimentar, vienen muchos cambios y aunado a eso, vives una vida cristiana en donde tu fe, siento que a esa edad tu fe apenas está como agarrando firmeza, ¿no? A Sí, esa edad claro, sí, sí, de sí, niño, sí. claro que te encanta venir a las clases y claro que te encanta hacer aquello, pero a esa edad es donde tú decides qué camino tomar. Uno se forma su propia convicción, Yo creo que yo viví con el Dios de mis padres, ¿no? Con claro. el que ellos me enseñaron y con el que ellos me decían y con el que en la iglesia conocí. Pero, pero en la adolescencia, justo en esa etapa, siento que es donde ya te toca a ti conocer a ese Dios que tú decides seguir por cuenta Ujú. propia. Entonces, ah, creo que Dios no está peleado con el que disfrutemos nuestras etapas. Llámese niñez, llámese adolescencia, llámese juventud. Entonces creo que Dios así quiso que pasara en mi vida y mi versículo favorito siempre va a ser porque yo sé. El Y versículo yo decía, favorito, ajá, yo decías, decía que mi versículo favorito siempre va a ser Jeremías, que, 29:11. que dice, pero yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos para lo bueno y no para lo malo, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ah, creo que ahora entiendo que si eso en mi pasado fue lo mejor y un bache en el camino, que me costó lágrimas, que sé que a mis papás les costó, a mi familia, ahorita ojalá que sirva como prevención. Creo que si algo yo diría es que no tuviéramos miedo a expresarnos, a decir cómo nos sentimos. La vida con Jesús, creo que es otra cosa, ¿no? La vida con Jesús no es aburrida. No, para nada. Tenemos un campo tan abierto para conocer a Jesús, para amarlo, Para disfrutar. para disfrutarlo, y creo que si eso lo pudiéramos aprender desde chicos, muchas cosas nos ahorraríamos. Sí, precisamente lo que te iba a comentar, que le recomendarías a un adolescente, porque es una etapa muy complicada donde todavía se sigue a los padres, pero llega un momento en que se tiene que hacer esa transición en nuestra vida espiritual, donde o creemos en el Dios de nuestros padres o creemos en el Dios que nosotros conocemos. Pues a mí me tocó conocer a Dios a la mala, no sé cómo decirlo. Uh, la etapa de la adolescencia yo creo que a mí me hubiera encantado poder disfrutarla bien, sin Ujú. tener esa doble vida. Creo que muchas de las veces queremos, como chavos, adolescencia y juventud, queremos encajar en un mundo que no nos pertenece. Es correcto. Uh, la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí, Está en los está en los cielos. cielos. Y, y aquí queremos construir esos tesoros, yo quise construir amistades, quise construir Ujú. justo lo que otros estaban construyendo, ¿no? Que son deleites temporales. Claro, sí, sí, sí. El salirse de la escuela, el
como los demás tener un novio, como los demás decir malas palabras, el probar que si querías fumar o que si querías tomar porque los demás lo hacen. Claro que el enemigo está ahí, te da esas tentaciones porque sabe que en esa etapa las queremos experimentar porque vemos a los demás. Sí, Entonces, como chavos, creo que esa tentación siempre va a estar ahí presente. Pero eso no nos pertenece. Eso no es nuestro mundo, no es de, o sea, no es nuestra parte. No tenemos parte aquí en el mundo. Nuestra ciudadanía está allá. Entonces, si lo logramos entender desde pequeños, y no estoy diciendo, creo que a esa edad justo apenas se está construyendo como esa madurez espiritual, ¿no? ujú. Entonces, Es muy riesgoso es esa, muy esa riesgoso el edad. pasar esa línea. A lo Sí, sí, mejor y sí. cuando estés más grande vas a comprender muchas cosas y... Pero justo en esa edad es muy difícil. Y yo lo que les diría a los adolescentes, a los jóvenes, es que pudieran disfrutar el caminar con Jesús. Que no se avergüenza de su Que no se cristianismo. avergüencen porque Jesús, para empezar, ya pagó un precio muy alto por nosotros. Les costamos muy caro. Pero, pero es que si pudiéramos descubrir que la vida con Jesús es tan bonita Ujú. a como la queramos vivir. Yo actualmente digo, yo, yo quiero tener una relación con Jesús como si fuera mi amigo. Que en su momento sí voy a recibir una llamada de atención porque es mi padre. Claro, sí. Y como todo padre quiere lo mejor para mí, va a haber momentos en los que me voy a desviar. Y no somos perfectos. No somos perfectos porque errores vamos a seguir cometiendo. Ajá. Yo con mis papás creo que les voy a seguir sacando canas verdes. Y vivimos en un mundo en donde hay muchas tentaciones, en donde las pruebas van a venir. Pero es que otra cosa que yo también tuve que descubrir es que tenemos a un padre perdonador. Ujú. Entonces, si Dios nos perdona a nuestros padres más, entonces no tener miedo como bueno, ya la regué. A ver, Sí, perdón, no tener miedo a decir, bueno, ya la regué, que claro que va a pasar. En la adolescencia, en la juventud y en la adultez. en todo Ok, momento. sí, ya la Así regué, bueno, es. pues ya la regué, bueno, pues bye. Ay, no sé qué por ahí, qué pasó. Ya la regué, pues no, pues entonces mejor me alejo. Ya no valgo nada, ya no sirvo, ya la regué, ya no soy nada, que fue lo que en mi momento pasó. Ujú. Pero a ver, no, ahí no se acaba todo. Ese no es el final. Claro, Dios siempre nos da una y otra oportunidad. muchas Vamos de oportunidades. rodillas y le pedimos perdón a Dios y comenzamos de nuevo. Sí, Y borrón y agarramos cuenta más, nueva. y agarramos más vuelo. Y dice la Biblia que a los que somos sus hijos todas las cosas nos ayudan a bien. Así es. Entonces, yo como hija, hablando terrenalmente y espiritualmente, como hija de mis padres, como hija de Dios, voy a seguir cometiendo pecados, sí. Estoy en un constante aprendizaje, ¿no? Somos una obra en construcción. Pero tenemos a alguien que nos ama y que nos perdona. Ujú. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia. Entonces, Así es. si cometimos un error en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, no es el final. No Así se es. acaba ahí nuestra vida, no se acaba ahí nuestro cristianismo, no se acaba ahí nuestra fe. Así es. Creo que también tenemos que aprender a eso, a perdonarnos nosotros mismos. Si tenemos a un Dios que ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no? Ujú. Creo que ahí también a veces existe como ah, como esa idea de, ya cometí esto, yo estoy mal, y reprocharnos nosotros mismos. Yo esto, yo estoy mal.
Y oye, no, así no es. Dios ya te perdonó, tú también hazlo y adelante. Sí, claro, Claro que va a costar, sí, sí va a costar. así Pero es. siempre va a haber, Dios siempre va a poner personas, siempre va a poner lugares, siempre va a poner momentos para, pues para nosotros poder salir adelante, ¿no? Para poder salir adelante y estar ahí. Sí, o sea, muchos aprendizajes en este tiempo. Bien dijiste al principio que todas las cosas ayudan a bien y eso es algo muy cierto. Pero una recomendación para los padres, ¿qué es lo que, alguna alerta que pudieran ver cuando esto esté sucediendo? ¿Cómo qué les recomendarías? ¿O qué? Qué difícil, porque una porque no soy ni mamá ni papá, Sí, 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 sí. y otra porque la comunicación y la confianza siempre va a ser bien vital. Ujú. Creo que si algo nos falló a nosotros y a muchas familias, es como esa confianza de contar La cosas. confianza, sí. No tenemos como la apertura de decir, le voy a contar a mi papá esto o a mi mamá esto, por el miedo a que si me van a regañar, a que si estoy mal, a que si esto, a que si aquello, a que si me van a castigar, a que si esto. Entonces nosotros mismos nos cerramos y ponemos Ujú. una barrera entre, no, a mis papás esto no les cuento, o con mis papás no tengo la confianza de decirles esto. Entonces creo que si algo podría decirles a los papás es que como tuvieran esa apertura, así soy tu papá, así te voy a regañar, si soy tu mamá, así te voy a regañar, pero también soy tu amigo. Ujú. También estoy aquí para escucharte. Pero también los hijos sabemos esconder muchas Claro, cosas de, mucho. o sea, papá no se entera de muchas cosas que nosotros hacemos y porque confían en nosotros. Entonces, ¿qué recomendación ahí le darías tú? A los papás o a los Ajá. hijos. O sea, como tú escondiste algunas cosas, sabrías probablemente qué hacer en esos casos. O sea, qué un papá podría hacer con su hijo. ¿Se podría hacer algo? Pues, Porque uno le da la confianza completa al hijo, pensando en que está haciendo y actuando correctamente. Pero hay veces que uno, como quiera, no tiene que dejar de ser ese supervisor. claro. O sea, no dejar Sí. completamente al hijo así Creo que en existe esa plena como... libertad, ¿no? Los extremos siempre son malos. Ser muy sobreprotector con los hijos, Ujú, tenerlos así ahorcados, lleva a muchas cosas también ujú, que no están bien y no es sano. Claro que también darles la libertad súper grande y abierta ujú. también no le hace bien. Como tú crees que ese fue un error también. Tal vez es que mis papás sí me dieron la libertad, por ejemplo, de irme yo a la secundaria, Ujú. pero seguían con lo mismo de después de cierto horario no sales. O sea, yo no era una persona que tenía permisos de andar en las fiestas con mis amigos, Ya, ya, ya. porque no tenía permiso. Ok. Todo lo que yo hice fue en horario de clases. O sea, Ujú. en horario de decir, yo en este horario lo puedo hacer porque mis papás saben que estoy en clases. O sea, lo que yo hice fue violar su confianza. Ellos Claro. saben que yo estoy en la escuela, Sí, 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 sí. pero en realidad no estoy en la escuela. Nunca pude tampoco como excederme. Nunca puedo antes de las 11 ni después de las 8 porque no tengo permiso y no hay nada justificable con mis papás. Ujú. Entonces, ah, hasta la fecha creo que hace poco yo se lo dije a mi papá y es que yo le agradezco que él me ponga límites. Actualmente, o sea, actualmente yo tengo 22 años Ujú. y no es como que yo pueda llegar a mi casa a la hora que quiero, ni hacer lo que yo quiera, ni llevar a las personas que yo quiera. Pero yo le digo a mi papá, yo la verdad es que agradezco mucho que él sea una persona así, a lo mejor con un carácter fuerte, a lo mejor lo que sea, pero tengo límites en mi casa por mamá y por papá, Claro, sí, sí, que si sí, no sí. los tuviera yo no sé dónde estaría. Entiendo. Aquí no estaría, claramente.
Entonces creo que los papás sí pueden darle esa confianza de sí te voy a poner límites porque soy tu papá, sí tienes que hacer ciertas cosas en esta casa de reglas, pero también soy tu amigo, también estoy para escucharte, también debes tener la confianza de decirme las cosas. Claro. Y creo que sí es muy difícil, sí es bastante difícil, porque no tan fácilmente un papá y un hijo van a tener una relación de amistad. Es muy complicado. Muy Muy difícil. complicado, ¿Qué pero señales no imposible. No imposible, ¿qué señales puede haber? Ay, pero es que cuando los hijos somos tremendos como yo, de que saben esconder muy bien las cosas. Somos inteligentes. Sí, entonces, pues estar siempre al pendiente de que si vemos algo diferente, una actitud, ah, creo que también los papás nos conocen muy bien, ¿no? Saben cuando andamos tristes, cuando andamos enojados, cuando hay algo que nos aflige. Entonces nada más el poder conocernos bien y ellos solos darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, estar alerta en todos. Bueno, como padres, yo creo que nos ha abierto un poquito más los ojos acerca de qué es lo que tenemos que ver cuando vemos una actitud en alguno de nuestros hijos, ¿verdad? Aunque insisto, ser padre no lo sabemos todo, no somos los super hombres, ¿verdad? Pero yo creo que siempre hay alertas, alarmas ahí cuando algo no está bien en casa, y qué importante es tener la confianza, tratar de no ser esos padres drásticos en todo, sino cuidar los extremos, cuidar mucho los extremos. Creo que eso es muy importante para que nuestros hijos nos tengan la confianza cuando estén haciendo algo mal, vengan y nos cuenten, pero tampoco que nos escondan nada. Entonces también ellos van a tener ese cuidado de no llegar a los extremos. Y Creo, sí. sí, no, y yo iba a decir, si no es con papá y con mamá, creo que siempre tenemos, es tan bonito que dentro de esta vida cristiana hay muchas personas alrededor a quienes podemos recurrir. Ah, claro, sí. Están nuestros pastores, están nuestros líderes, personas con quien haces amistad dentro de la iglesia. Yo en su momento, claro que digo, yo no tenía como a dónde recurrir porque, le digo, me estaba como Estabas cambiando de cambiando, sí, 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 iglesia, sí, sí. no conocían aquí, no conocían allá. Claro que mis amistades, llamémoslas así, amistades que yo tenía, no eran las correctas para que yo me pudiera desahogar con lo que como me sentía. O, Sí, como que estuviste en un vacío así, sí, que, entonces, que, que sí, no se puede sí, llenar con ni acá ni ni del otro allá. lado, ¿verdad? Entonces, para los chavas que van creciendo y que están dentro de una iglesia, atesoren esa familia que Dios nos ha dado. Ujú. Creo que Dios siempre pone a las personas correctas. Entonces atesoren que tenemos un pastor, que tenemos a una esposa de pastor, que tenemos a unos líderes de jóvenes, que tenemos en varias iglesias hay personas consejeras, que siempre hay una hermana a quien le tenemos más confianza Así es. y a podernos expresar sin sentirnos juzgados. Y si tú eres una persona que a lo mejor no está pasando por un momento así, pero alguien recurre a ti con una situación como esta, entender, tratar de entender por lo que está pasando. Creo que esa parte también es bien importante, que Ujú, estar del otro lado también es vital. Si ujú. vemos que alguien se acerca a un joven, una joven y nos está diciendo que está batallando con el aceptar su vida cristiana o con el encajar en su escuela, no dejarlo al vacío, o sea, Ujú. no decir, bueno, está bueno, mijo, Sino al rato atender vas a agarrar, ese caso. sino, esa es una alerta. Claro, sí, Y sí, no sí. precisamente con el papá, porque les digo, a veces con papá y con mamá no tenemos la confianza, y sino que recurrimos con alguien más, ahí hay una alerta. Claro. Estaría bien ampliar esto con una persona que, pues no sea un psicólogo, una psicóloga que nos ayude un poquito a abrir más nuestros ojos, nuestro panorama, porque insisto que sí es Claro. necesario, porque a veces nos enfocamos en el área espiritual, sin embargo, descuidamos el área físico, el área mental,
Y que no están peleados. Y que no están peleados. Efectivamente, la Biblia dice que somos seres tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, obviamente, lo espiritual sabemos cómo tratarlo. La cuestión física también sabemos cómo tratarlo, ir con el médico especialista a quien necesitemos recurrir en algún problema. Pero también en este caso, que es un asunto de la mente, entonces también hay alguien que le sabe a eso, ¿verdad? Entonces creo que es bueno recurrir a esas personas que son competentes, ¿verdad? Para esos casos. Sí, total, Ujú. total. Sí, sí, creo que, claro que podemos encontrar ayuda aquí en la iglesia, pero eh, profesionalmente también nos ayuda bastante. Claro, es correcto. Y sí estaría bien ampliar, les invitamos a que si tienen dudas, comentarios, preguntas, también nos lo hagan saber. Aquí tenemos un contacto para que ustedes puedan mandar sus preguntas si gustan. Vamos a tratar de invitar a una persona que esté capacitada en ese ramo para que nos explique un poquito, nos abra un poquito más nuestro panorama, las alertas que requerimos, el cuidado de los padres hacia los hijos. Estaría bien atender esta parte también, no quedarnos solamente en esto, Sí, claro, sino porque aclarar, no somos expertos Um, en el tema, no, no no, no. somos Yo expertos solamente en el día de hoy y solamente pusimos esto sobre la sobre la mesa, mesa. escuché, ustedes también escucharon, pero sí estaría bien que estuviera un experto aquí. Sí, todo lo que dijimos aquí es en base a lo que al menos yo viví Una experiencia. y ojalá y tampoco sea un tema, es un tema que no, no todos saben. Yo creo que después de ver este video, muchos van a decir, ¿qué? ¿Tú, Damaris? Ujú. Incluso si lo llego a repostear en mis redes, va a haber muchos que se van a sacar de onda, porque tengo Claro, sí, amistades en redes sociales que son de la secundaria y que a lo mejor y no conocen esta parte. claro. Hay muchos de la secundaria que saben que yo me salí, pero Ujú. nunca supieron por qué. Porque sí, sí, sí. Entonces, Y es que vemos a una Damaris siempre feliz, alegre, bromeando con todo el mundo, siendo una buena amiga, trabajando en la obra de Dios, colaborando con los niños, haciendo muchas cosas. Siempre es una persona alegre, una buena actitud, una sonrisa siempre, eso no se le acaba nunca. Entonces por eso a veces de repente nos encontramos con este caso, ¿verdad? Nos choqueamos. Yo claro, muchas cosas que ella dijo no lo sabía, ¿verdad? Entonces ella entró en detalle, lo dejamos sobre la mesa para que cada quien tome, como bien dijo, lo bueno y lo malo, desecha lo deseche malo. lo bueno, deseche lo malo y tome lo bueno. Y pues entender que a veces detrás de una sonrisa hay una persona sufriendo, hay alguien sufriendo, hay alguien que está pidiendo a gritos ayuda de una u otra forma. Entonces no minimicemos las alertas que hay a veces por ahí, ¿verdad? No sé si haya más que decir, Pues yo sino creo que para no. despedirnos y No. invitarles a que pues estén atentos al próximo episodio Sí, para sí, ver sí, si para tenemos a poder una persona experta ahondar en más en esta. el tema. Por supuesto, claro. Sí, claro. Y solo Sí, quiero decir que lo que conté no es para vanagloriarme. Yo sigo siendo una persona imperfecta, con pecado. ujú, Sigo en constante aprendizaje y crecimiento. claro, sí, Pero que si mi testimonio sirve para que detrás de esta pantalla alguien está viviendo por algo similar, puede entender una, que no está mal pasar por estas pequeños baches mentales, hablando de nuestra salud mental, claro, sí, ni está mal esos baches espirituales que tenemos porque es normal. claro, Pero lo que sí es que Dios siempre va a estar ahí. Que Dios sí, siempre va a estar ahí y que Él no juzga. Que Él no juzga, que probablemente tenemos aquí en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro mundo, personas que este tipo de situaciones las llegan a, ¿cómo poderlo llamar? A a juzgar, tachar, a juzgar, satanizar, sí, tachar, como lo quieran es llamar. correcto. Dios no lo hace. No, no, no. Dios no lo hace, entonces, ah, Hay veces que Dios mismo permite ciertas situaciones en nuestra vida para que aprendamos algo. así Y qué es. bueno que ella nos dijo que a partir de todo esto
todo mundo aprendió, hasta la iglesia aprendió, hasta el pastor aprendió, los padres aprendieron, todos los que nos rodean aprendieron. Entonces hay que capitalizar ese aprendizaje que se tuvo, ¿verdad? Y insisto, todo lo que viene a nuestras vidas malo, Dios lo cambia para bien. Dios no juzga y hay que tener confianza ahora en nuestros padres, ¿verdad? Eso es lo que se trató en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Los esperamos en el próximo episodio. Quisiéramos traer a una persona, insisto, que es experta en este ramo para que nos ayude un poquito más. Así que estén atentos y de antemano muchas gracias a Dama Domínguez por abrirse en esta hora y por contarnos su experiencia realmente que nos va a ayudar a muchos, tanto a pastores, a la congregación, a las amistades también, a los padres, a todo mundo nos va a ayudar todo esto. Entonces, creo que va a ser un aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.